Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bueno, como ustedes ya sabrán, hoy es el segundo día de descanso en el duelo por el título mundial de ajedrez entre el actual campeón, el gran maestro chino Ding Liren, contra su retador, el joven gran maestro indio Domarajo Gukesh. Y en este video, como ya saben, no voy a estar como tal analizando nuevamente cada una de las partidas, sino más bien quería hacerles un pequeño resumen con el momento que yo considero fue más o menos decisivo en cada uno de estos primeros 6 enfrentamientos. Además, les voy a contar a más o menos qué es lo que ha dicho el número uno del mundo Magnus Carlsen acerca del duelo, porque creo que también lo ha estado siguiendo. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de este pequeño resumen, no sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana martes 3 de diciembre a la partida número 7 del enfrentamiento. Recuerden que estamos transmitiendo todos los encuentros en directo desde muy temprano, 5:15 de la mañana hora de Venezuela, 6:15 Argentina y Chile y 4:15 de la mañana Colombia y Perú. Así que los espero. Bien, primero obviamente vamos a hablar de la primera partida, una partida que nos trajo una pequeña sorpresa en el sentido de que, como ya sabrán, en este duelo el campeón del mundo no es favorito, algo bastante curioso, ¿no? Pocas veces quizá ha sucedido esto, pero aquí fue ya que Ding Liren pues estaba pasando por un año bastante malo en cuanto a competición. Y es que recuerden que el gran maestro chino, después de ganarle el año pasado el duelo a Ian Nepomniachtchi, desapareció de los eventos, desapareció de los super torneos y se dedicó a descansar. Obviamente la mayoría de nosotros lo entendíamos porque es muy estresante jugar uno de estos enfrentamientos. Sin embargo, también es cierto que, bueno, yo opino que el campeón del mundo tiene una obligación en el sentido de que, bueno, debe jugar super torneos para demostrar que es el mejor y por qué ganó este tipo de torneos. Pero bueno, lo cierto es que Ding Liren volvió este año y no ha tenido los mejores resultados, mientras que, por otra parte, su rival, Domarajo Gukesh, sí que ha tenido un año espectacular. Comenzando porque ganó el torneo de candidatos en el mes de abril por encima de jugadores como Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Karu Nakamura. Después de eso jugó la Olimpiada Mundial donde obtuvo el oro tanto por equipos como individual. Y obviamente también ha tenido destacadas actuaciones en varios super torneos. Así que, por supuesto, Gukesh partía como favorito, pero Ding Liren iba a demostrar por qué es campeón del mundo. Estamos viendo una posición de la primera partida en donde, bueno, Gukesh inició con la jugada de 4, Ding Liren respondió con la defensa francesa. También una defensa sorprendente aquí porque en realidad quizá esa no está muy dentro del repertorio de Ding Liren, es más jugador de 5. Pero bueno, el caso es que llegamos a esta posición que yo considero fue la crítica en la partida. Aquí esto debería estar más o menos igualado. Y bueno, fíjense que hasta en el tiempo, aquí Ding Liren tenía unos cuantos minutos de menos, pero yo creo que empezó a tener confianza en esta posición cuando jugó caballo B2. Una jugada que le da una pequeña iniciativa a las piezas negras ya que empiezan a amenazar, en este caso el peón de C3. La partida continuó con dama E3 defendiendo el peón por parte de Gukesh. Torre C8, Ding Liren continuaba con la iniciativa y ahora Torre a C1. En este momento era donde Gukesh cometía la primera imprecisión, ya que tras la jugada dama C4 de Ding, las negras continuaban con la iniciativa. Gukesh, sin embargo, jugó F5, quería atacar, seguir atacando, lo que era otra imprecisión. No voy a entrar en variantes porque recuerden, la partida la tienen perfectamente analizada en el canal. Y bueno, Dean jugaba dama de 3. Aquí Dean en pocos minutos metía aproximadamente 3 o 4 jugadas muy buenas. Ya había reflexionado un buen tiempo y bueno, aquí justificó por qué había pensado tanto. Gukesh jugaba dama E1 intentando defender en C3. Alfil G5 de Dean, otra jugada fantástica. Gukesh buscaba defender lo mejor posible. Torre C4 por parte de Dean, de nuevo amenazando temas tácticos. H4, alfil F4, dama B1, torre por C3, torre por C3, dama por C3, F por E6 y F por E6. Aquí Dean cometía un error, pero la posición ya era más o menos complicada. Además, a ambos les hacían falta 13 movimientos para poder cumplir con el control de tiempo. Recuerden que se está jugando a un ritmo de juego de 2 horas para 40 movimientos. Ojo, 2 horas finish sin incremento. Tienen que llegar a ese número de jugadas. Después de que lleguen, bueno, ahí se obtienen 30 minutos adicionales con 30 segundos de incremento por cada jugada. Así que es vital cumplir con el primer control de tiempo.
Aquí Gukesh jugaba caballo E2 atacando la dama y el alfil, dama por E5, caballo por F4, dama por... Y bueno, llegaba el error decisivo de esta partida, dama C2. Aquí Gukesh tenía la oportunidad de salvar la posición con la jugada alfil C5, pero bueno, se equivocaba ya cuando le quedaban 4 minutos. Din jugaba dama C4, muy buena jugada, buscando el cambio de damas porque esto le favorecía, atacando en G4. Dama de 2 por parte de Gukesh, enroque, alfil de 4 y caballo de 3. Otra jugada fantástica por parte de Ding Liren, que bueno, hay que decir, jugó una muy buena partida. Aquí Gukesh ya estaba bastante mal, jugó dama de 3, torre por, alfil por, E5, buena jugada, alfil por E5 y dama por G4. Ya aquí las blancas estaban prácticamente perdidas. Gukesh jugó alfil G2, otra jugada algo dudosa, aunque como les digo ya la ventaja negra era abrumadora. Alfil F5 amenazando clavar el alfil, alfil G3, alfil E4, rey H2 y H6, saliéndose de cualquier tipo de mate. Alfil H3 por parte de Gukesh, dama D1, rey, alfil E6 de 6 jaque, apuro de tiempo ya, cumpliendo con el control, pero ya en una posición perdida. Dama C2 de Din, que hacía lo mismo, rey G3, dama por A2 y alfil E6 jaque. Ya, bueno, aquí era dar un jaque para hacer algo, pero tras rey H8 y alfil H3 y dama B2, pues simplemente Gukesh decidió abandonar. De hecho, Gukesh abandonó tras la jugada rey H8 porque sabe precisamente que le están metiendo aquí jugadas como dama G2 y en caso de alfil H3, dama B2. Bien, ¿qué opino de esta primera partida? En realidad me dejó muy buenas expectativas, las expectativas altas. Me gustó que haya ganado Din en la primera ronda porque, bueno, le daba como otro aire al match. Din demostraba por qué es el campeón del mundo. Demostraba que, bueno, no hay que creer que Gukesh es el máximo favorito y que le iba a dar una paliza como muchos pensaban. En cambio, bueno, demostró que venía muy bien preparado en las aperturas jugando una defensa francesa que, como les dije, no suele ser habitual en su repertorio. Y aquí, bueno, viene la primera opinión de Magnus Carlsen, que al respecto dijo que, bueno, al menos Gukesh debía estar orgulloso de no haber jugado peor. Una declaración bastante fuerte, ¿no? Refiriéndose a que, bueno, Gukesh cometió bastantes errores en esta partida. Y bueno, hay que decir que en realidad sí fue así, pero no se le puede quitar mérito a Din, que consiguió varias jugadas muy fuertes. ¿Qué dijo Gukesh? Bueno, básicamente que al ser su primer duelo por el título mundial estaba algo nervioso y probablemente esto le había jugado en contra, pero que bueno, sí, puede compartir la opinión de Magnus de que estuvo jugando algo mal. Bien, esto es lo referente a la primera partida. Vamos a la segunda partida del duelo que, bueno, quizás ha sido una de las más aburridas del enfrentamiento porque en realidad no hubo nada para nadie. Estamos en la posición que básicamente definió la partida. Aquí se jugó una apertura italiana y bueno, en este momento tras la jugada 5 de Ding Liren, pues Gukesh jugaba alfil por C4, D por C4, enroque y alfil por C5 y básicamente se iba a simplificar todo muy temprano. Aquí estamos apenas en la jugada 11. Y tras D por C5, B3, dama por, torre por y torre A de 8, bueno, nadie tiene ventaja aquí. Es cierto que quizás las negras se iban a quedar con la columna, pero en realidad las blancas no tienen ningún problema. Gukesh jugaba torre de C1, bueno, aquí, perdón, Din, Gukesh jugaba caballo de 4, caballo E1, torre de 6, rey F1, G6, torre de 1, torre F de 8, F3, rey G7, rey F2, H5, caballo E2, caballo C6 y caballo C3. Aquí llegaban las tablas. Como les dije, una partida bastante aburrida, ¿no? Y es que, bueno, Din quizá se justifica la parte de Din porque aunque lleva blancas, venía de ganar una partida. Aquí no tenía por qué arriesgar demasiado. Jugó una línea muy teórica y bueno, aquí simplemente repitieron y no hay mucho más que decir acerca de este enfrentamiento. Igualdad neta durante toda la partida y tablas. Con lo cual, bueno, quizá Gukesh se jugaba la carta de tratar de jugar la última partida previo al primer descanso con piezas blancas y tratar de salir a buscar la victoria. Precisamente la partida que vamos a ver en este momento, esta posición creo yo que fue la crítica. Y es que luego de una apertura bastante complicada, Ding Liren había gastado mucho tiempo. Pueden ver allí que tan solo tenía 31 minutos cuando llevaban 18 jugadas, mientras que Gukesh tenía más de 1 hora 20. Es decir, Gukesh le sacaba casi 1 hora de ventaja. Probablemente Ding se vio algo sorprendido en la apertura que utilizó Gukesh, pero lo curioso es que, aunque gastó tiempo, había logrado resolver los problemas más importantes de la posición,
Pero ya en este momento jugaba torre H5, que yo creo fue el error decisivo de esta partida. Se darán cuenta ya que tras la jugada E4, lamentablemente el alfil de Dean quedaba encerrado. No sé si esto lo calculó el campeón del mundo, porque en realidad aquí el alfil podía regresar y era el peor de los males. Ya el alfil regresa a E6. Y bueno, las negras no tienen que preocuparse de perder material. En cambio, tras E4, el alfil está encerrado. Y bueno, poco después Dean no tuvo más remedio que entregar la pieza y sobre todo tenía muchísimos problemas con el tiempo. Tras D por E4, F por E, caballo E6, torre C1, caballo por D4, alfil F2, alfil G7. Bueno, ya las negras están bastante mal. Caballo E2 aquí de Gukesh. Buena jugada, la única jugada para poder continuar con una gran ventaja. Caballo por B3 y torre por alfil. Aquí, pues las negras perdían una pieza y ya Dean casi que quedaba sin esperanza. Además, fíjense el tiempo, va bajando cada vez más. Caballo por D2, rey por caballo E5. Las negras quizá confiaban en que tenían una mayoría por el flanco de dama. Caballo D4, torre D8, rey E2, torre H2, alfil G2 y A6. Bueno, y aquí cuando ya parecía que Dean más o menos se recuperaba, comenzaba a jugar pasivo, el tiempo se le acababa, le faltaban todavía 12 jugadas en 11 minutos. Gukesh jugaba B3, torre D7 y torre CC1. Fíjense cómo el gran maestro indio lo empezaba a presionar por el tiempo. Básicamente se quedaba allí aguantando para que su rival tuviera que gastar tiempo. Rey E7, torre CD1, rey E8. Aquí ya tiene problemas graves. Dean en este último movimiento gastó prácticamente 5 minutos cuando apenas le quedaban 6. Es decir, cuando jugó rey E8 ya le quedaban menos de 2 minutos. Alfil G3, bueno, Gukesh se seguía complicando. Además estaba jugando muy rápido. Torre H5, caballo F3, caballo por, rey por, alfil D4. Y bueno, ahora torre H1. Aquí aunque las negras tienen algunos peones, en realidad la pareja alfil blanca es muy fuerte. Y bueno, Dean jugaba torre por G5, alfil H3, F5 y tras las jugadas alfil F4, Dean no alcanzaba a hacer la jugada torre H5, pues se quedaba sin tiempo y perdía esta partida. Hay que decir que igual está completamente perdido. Aquí con la sencilla alfil por F5, las negras tienen que abandonar porque se amenaza la torre en D7, se amenaza simplificar, se amenaza alfil por G6. Y bueno, así finalizaba esta tercera partida con la cual Domarajo Gukesh devolvía el golpe. ¿Qué opino al respecto de esta partida? Bueno, en realidad creo que o la partida la ganó Gukesh más por errores de Dean Liren o en el sentido de más desconcentración que por otra cosa, ¿no? Obviamente, buena partida de Gukesh allí tras la jugada de 4, pero vimos que Dean había jugado bastante bien hasta que lanzó ese torre H5 y bueno, inexplicablemente se dejó la pieza encerrada en C2 cuando sencillamente la podía sacar a F5 y quizá hubiese sido otra historia, ya que de allí en adelante, pues el campeón del mundo mostró muchísima desconcentración porque probablemente se le pasó ese pequeño detalle de que el alfil se quedaba encerrado. Bien, se iban al primer día de descanso y todos teníamos la expectativa de la partida número 4. ¿Qué iba a suceder en este enfrentamiento? Bueno, resulta que en esta partida, bueno, Dean Liren otra vez con las blancas, innovaba. Jugaba una partida bastante rara en cuanto a la apertura. Voy a mostrarles aquí la apertura rápidamente para que la vean, ¿no? Tras caballo F3, D5, E3, caballo F6, B3, alfil F5 y alfil E2, fíjense el desarrollo de piezas de Dean, ¿no? Una apertura bastante rara. Algunos dicen es una Limso Larsen, aquí decía una Zukertort. El hecho es que el desarrollo es bastante extraño para llevar las piezas blancas y bueno, en realidad Gukesh no tuvo mayores problemas, ¿no? Quería mostrarles la posición que estaba ahorita, que es esta. Tras una serie de maniobras, básicamente ambos jugadores llegaban igualados a esta posición, donde las negras tienen un peón libre. Son 4 contra 4, pero las negras tienen un peón pasado y en realidad esto es 0.0. Esto debería ser tablas y más que están jugando dos superélite. Al respecto, en esta posición, Magnus Carlsen también opinó, ¿no? Fiel a su estilo, Magnus dijo, bueno, con piezas negras, yo le puedo ganar esta posición a un jugador de 2500 hacia abajo. Es decir, según Magnus, él le podría ganar con las negras a un gran maestro, incluso porque recuerden que uno de los requisitos para ser gran maestro es pasar los 2500. Dice que de 2500 hacia abajo, es decir, ya con un jugador de más de 2500 quizá no sea capaz de ganarle en este momento, aunque yo honestamente creo que le puede ganar hasta un 2700 porque Magnus es de otro planeta apretando este tipo de posiciones.
Y también dijo que si llevara las piezas blancas ya sería un poco más complicado, pero él considera que quizá a un jugador de 2200 puntos de elo o menos le podría apretar esta posición con blancas. Una locura aquí lo que dice Magnus Carlsen. Sin embargo, entre estos dos jugadores no sucedió eso, ¿no? Simplemente Gukesh defendió su peón sin ningún problema. Dean por allí intentó en una ocasión jugando E4, pero tras los cambios se cambiaron damas y bueno, el final de torres es tablas. Así finalizó la partida número 4 de este duelo por el título mundial. Ambos jugadores seguían empatados. Ahora venía a Gukesh a jugar con blancas en la séptima. Y de nuevo, todos teníamos una gran expectativa, ¿no? En esta partida que están viendo a continuación. Este es el momento crítico del enfrentamiento, la jugada 22. ¿Qué sucedió? Que bueno, en este momento ya tuvimos unas, por lo menos para mí fue sorpresa que Gukesh jugara E4. Después de lo sucedido en la ronda 1, vimos como que Dean estaba muy bien preparado en las aperturas. Yo pensé honestamente que iba a jugar Caro-Kann si es que le volvían a jugar E4. Sin embargo, bueno, no, Dean confió en su defensa francesa. Y tras D4, D5, bueno, Gukesh decidió jugar la variante del cambio, algo que nos dejó bastante sorprendidos, y es que normalmente se dice que esta variante es tablífera. Ojo, no quiere decir que no se pueda preparar algo en la francesa variante del cambio, pero sí que fue sorpresivo, digamos que nos dejó otra vez más a la expectativa. ¿Será que Gukesh trae alguna preparación muy fuerte en este tipo de posiciones? Lo cierto es que no, tras algunas jugadas las negras no tuvieron problemas para lograr la igualdad y bueno, ya veíamos que estaba otra vez cerca el empate al igual que en la partida número 2. Ya no hay damas sobre el tablero, basta con desarrollar algunas piezas. Y bueno, tras una larga lucha allí donde ambos gastaban más o menos tiempo, se llegó a esta posición donde Dean acaba de capturar el peón de E5. Y bueno, venía probablemente el único error importante de esta partida, y es que Gukesh capturaba de peón, lo que le da alguna oportunidad a las negras de apretar y bueno, se nos reveló algo importante. Y es que parece que Dean Liren tiene algunos problemas en las posiciones con ventaja. Algo que ya hemos visto desde hace un par de meses en la Olimpiada le pasó igual. Tuvo varias partidas donde tenía ventaja, una de ellas contra Mazulú, y simplemente no pudo imponer esa ventaja, se equivocaba en los momentos críticos. Aquí Dean Liren jugó caballo de 3, que fue una muy buena jugada, atacándole todo aquí a las blancas. Gukesh tuvo que comerse ese caballo porque era un monstruo, C por D3, y aunque los peones quedaban doblados, pues el peón de D3 está pasado, puede ser defendido. F3 por parte de Gukesh para evitar la activación del alfil. Caballo C4, caballo por C4, peón por, los peones se defendían. Torre 4 por parte de Gukesh. Y ahora Dean Liren sorpresivamente jugaba el movimiento alfil C6. Una jugada que casi que forza a las tablas. Aquí, si jugaba alfil E6, todavía las negras tenían posibilidades de ganar con maniobras como por ejemplo torre C8, torre C5 y pasar la torre a atacar los peones. Habían posibilidades de ganar, es decir, el campeón del mundo podía apretar esta posición. Sin embargo, con bastante tiempo en el reloj y bueno, sin mucho apuro, decidió básicamente forzar las tablas. Aquí Gukesh jugó torre D4, alfil por F3, rey F2, alfil C6, de nuevo otra oportunidad de seguir apretando desperdiciada. Dean podía jugar alfil H5, ¿para qué? Para estar pendiente del peón. De hecho, aquí no se puede capturar el DC4 porque el peón corona y las negras ganan. En cambio, tras alfil C6, las tablas son forzadas. Increíble. Dean no quiso luchar, no quiso meterse en una posición para apretar en este momento y se conformó con las tablas. ¿Por qué tablas? Porque ahora el peón de D3 sí que está muy débil, ya que el rey está cerca. De hecho, tras torre por, peón por y alfil D5, pues las blancas se van a quedar con un peón de más. Por supuesto, esto no hace diferencia al ser final de alfiles de distinto color, la posición es tablas. Y bueno, unos movimientos después la partida finalizó con este resultado. Una partida curiosa, primero porque Gukesh llevando blancas no jugó peón dama, no jugó inglesa, no jugó algo más agresivo. Decidió jugar peón rey, lo que bueno, tampoco tiene nada de malo, pero jugó la variante del cambio contra la francesa. Está bien, tampoco tiene nada de malo jugar la variante del cambio de la francesa, pero en realidad no se vio ninguna preparación, no se vio que Gukesh quisiera salir a ganar esta partida.
Probablemente solo salió a buscar el error de su rival, pero es muy difícil en una posición donde se cambian tantas piezas y donde las negras en realidad casi que ganan la igualdad en los primeros movimientos. Así que una partida algo decepcionante desde el punto de vista de Gukesh, bueno, y de Ding también, porque al final cuando el campeón del mundo tenía para apretar, decidió no hacerlo y se conformó con salir a buscar las tablas. Algo sucede con Ding, ya que ahora vamos a la más reciente partida, la del día de ayer, la partida número 6. Otra partida que generaba muchas expectativas porque, bueno, tras el segundo día de descanso, o perdón, antes del segundo día de descanso, en la última partida, Ding tenía la posibilidad de salir a buscar el enfrentamiento con las piezas blancas. ¿Qué sucedió? Que bueno, en esta posición, digamos que las blancas tienen una ligerísima oportunidad de obtener ventaja gracias al peón C que está libre. Pero Ding volvía a rechazar esa oportunidad. De hecho, en este momento, aquí jugaba Gukesh dama de 7, dama de 6, dama G5 y Ding jugaba dama de 5 de nuevo. Podía jugar dama C6, cualquier otra para intentar explotar la ventaja del peón pasado. Pero no, Ding proponía las tablas y ahora viene algo muy extraño. Y es que quizá Gukesh sabe que con el siguiente enfrentamiento, perdón, con el siguiente movimiento se va a quedar un poco inferior. Y así fue, Gukesh jugó dama H4, lo que le daba más oportunidades a Ding Liren de obtener ventaja en la posición. Y lo más curioso es que ambos jugadores tienen mucho tiempo, van 26 jugadas y tienen 57 minutos en el reloj cada uno, es decir, casi una hora para hacer 14 movimientos. Digamos que aquí Gukesh decidió tomar un riesgo para reivindicarse de la jornada anterior, de la partida 5, donde no buscó absolutamente nada con las piezas blancas, ¿no? Así que muy meritorio, muy valiente por parte de Gukesh, pero también muy arriesgado. Ding Liren jugó torre de ED1, ya que la posibilidad de obtener ventaja, G6 por parte de Gukesh. Y ahora, bueno, Ding Liren jugaba dama E5, otro movimiento pasivo. Y es que probablemente aquí el campeón del mundo estaba empeñado en buscar el cambio de damas para que la partida fuera a tablas. No estaba cómodo, algo sucedía. Lo cierto es que aquí la jugada C4 le daba ventaja a las blancas. Claro que sí, un poco arriesgada porque la posición está abierta, pero es un peón libre. Se puede jugar más adelante torre C2 y a empujarlo. En cambio, tras la jugada dama E5, Gukesh jugó torre E8 y dama G3. Como les dije, esta era la idea de Ding, cambiar damas y no luchar más, porque quizá quería irse al descanso y punto, pensar en la segunda mitad del duelo. Sin embargo, Gukesh volvía a rechazar la oferta de tablas y jugaba dama H5. Parece que el gran maestro indio estaba sintiendo que Ding no se sentía muy bien en la posición y empezó a arriesgar aún cuando se podía quedar peor. La mejor opción de las negras aquí era cambiar damas y entrar en el final de tablas. Pero Ding jugó dama F4, dama 5 por parte de Gukesh, que lo intentaba, ¿no? Como les dije, muy valiente por parte del gran maestro indio. A3, dama B5, torre D4 atacando el peón, dama E2. Fíjense cómo Gukesh busca complicar la situación. Torre 1 D2 defendiendo el peón H y dama F3. Ahora es Gukesh el que plantea el cambio de dama. Una jugada interesante. También existía un dama E1 ahí, ya lo expliqué en el video donde analizamos la partida. Pero bueno, aquí otra vez Ding Liren jugaba rey C2, muy contento de cambiar damas. No las cambiaba él porque tras peón por incluso se podía quedar inferior. Pero si es que quería buscar ganar, la mejor opción era retirarse con la dama para seguir buscando oportunidades tras H4, H5, no sé, torre 7, ¿no? Pero parece que el gran maestro chino no quería buscar la partida. Jugó rey C2. Y bueno, ahora Gukesh dijo, bueno, no tengo más remedio que cambiar las damas, peón por y F5. Buena estructura y una posición de tablas. Ahora tras H4, E3, torre 2, torre 7 y rey D3. Fíjense que el peón de E3 es muy fuerte, no se puede capturar. No hay manera, por lo menos fácil, de que las tres piezas blancas puedan atacar al peón negro. Por eso es fácil de defender. H5 de Gukesh, perdón, de Ding y G por H5 de Gukesh, que capturaba y de nuevo buscaba las complicaciones, ¿no? Lo más fácil habría sido jugar rey G7 y meterse en una posición donde las negras mantienen la estructura. Aquí no, aquí Gukesh dañaba por completo su estructura con tal de quedar activo en la posición. Muy meritorio nuevamente por parte de Gukesh. Ding jugaba torre de 5, pasando el apuro el control de tiempo. H4 de Gukesh, también pasando el control de tiempo.
torre por F, torre D7, rey C2, rey G7. Y bueno, en este momento quizá Dean podría haber apretado un poco con jugadas como torre H5 tal vez para atacar el peón. Ojo, las negras van a quedar muy activas como lo explico en el video del análisis. Pero en realidad jugó torre G2. Gukesh no tiene nada que hacer, tiene que jugar rey H8, no tiene más. De lo contrario recibiría mate si se retira H6. Y bueno, venían las tablas tras torre 2, rey G7, torre G2. Simplemente el campeón del mundo no quería ganar en esta posición, no quería seguir arriesgando y la partida nuevamente terminó en tablas. Un poco decepcionado de Dean que con las piezas blancas no lo intentó. Sencillamente aceptó las tablas rápidamente contra su rival para irse de inmediato al día de descanso. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este resumen? Conclusión, bueno, hemos tenido un match muy interesante, sobre todo en la primera parte, en las primeras 3 partidas. Ganó Dean, tablas, ganó Gukesh. La partida que más me ha gustado, sin ninguna duda, es la que ganó Dean Liren, la primera partida. Me pareció muy interesante, creo que allí Dean jugó muy bien, metiendo varias jugadas fantásticas y muy buenas, sorprendiendo a Gukesh probablemente con la francesa. Pero de allí en adelante parece que sobre todo Dean está teniendo muchos nervios en las partidas. Por allí uno de mis seguidores me dijo que de repente la estrategia era hacer tablas para irse al desempate, donde es claro favorito, hay que decirlo. Dean Liren es un jugador muy fuerte a ritmo rápido, mientras que por otro lado Gukesh no lo es tanto a esas modalidades, ya se ha visto en la mayoría de los torneos. Gukesh no es un jugador muy fuerte, bueno, por lo menos le estoy hablando de la élite, a mí me agarraría y me ganaría muy fácil. Pero entre la élite, si estamos hablando allí, no es ni siquiera de la élite a ritmo rápido y blitz porque tiene apenas más de 2.600 en ambas modalidades. Que esa sea la estrategia de Dean, lo dudo, porque falta mucho torneo y bueno, cada vez que avanza, mucho torneo, mucho match, y cada vez que nos acercamos a la partida 14, el margen se va cerrando. Perder una partida ya en la ronda número 10 o en la ronda número 9 ya sería catastrófico, así que si esa es la estrategia, es demasiado arriesgada, no creo que lo esté haciendo. Pero creo que está sintiéndose un poco inseguro en posiciones con ventaja y no quiere apretar, prefiere conformarse con las tablas, lo que le puede jugar muy en contra. Pero bueno, ya veremos qué sucede. De momento, ¿qué les pareció? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a la transmisión de la 7ª partida. 5:15 hora de Venezuela, 4:15 Colombia, Perú, 6:15 Argentina y Chile. Vamos a estar en directo, así que acompáñenme. Un gran saludo para todos, déjenme en los comentarios qué opinan del video, quién es su favorito a ganar y nos vemos en la próxima.